Oremos. Señor, te hemos alabado con cánticos, con ofrendas, con el ejercicio de nuestros dones y talentos. Ahora viene una parte muy importante de este culto, de esta comunión que estamos teniendo contigo, de este diálogo, Señor, que sostenemos con tu persona. Es la hora en que tú nos hablas. Prepara nuestros corazones. Danos mentes despiertas. Danos, Señor, ese sentir de reverencia ante tu voz. Danos corazones sensibles y disposición para hacer cambios y para aplicar tu palabra, Señor, la cual tú envías ahora y cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Bendícenos con tu palabra, que salgamos de aquí, Señor, gozosos y contentos de haber sido expuestos a tu voz. En Jesús oramos. Amén. Se cuenta de un hombre que murió por inyección letal, por varios asesinatos que había cometido a sangre fría. Este hombre desde sus 14 años comenzó a tener problemas con la ley. Al irse acercando la fecha de su condena, sus abogados, amigos, un grupo de activistas en contra de la pena capital, hicieron lo indecible para librarle de la muerte, pero todo esfuerzo fue en vano. Y una de las razones era que el mismo reo quería morir. ¿Por qué? Porque su otra alternativa era cadena perpetua y sin derecho ni a fianza ni a probatoria. Así que él prefería la muerte antes de vivir encarcelado toda la vida. Este hombre, siendo una vez libre, malusó su libertad y luego, al perderla, aprendió su precio y su valor. Les lanzo esta pregunta, que nos pongamos todos a pensar. ¿Es el hombre un ser verdaderamente libre? ¿Es el hombre un ser verdaderamente libre? Una muy buena pregunta para hacernos al estar en un fin de semana en que celebramos otro día más de la independencia de este país. Algo de lo cual tenemos que vivir agradecidos, muy en especial por la libertad de asamblea, de la cual no gozan otros hermanos en la fe en otras partes del mundo. Hermanos, pero esta libertad que gozamos en este país, además de ser grandiosa, es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque muchos no valoran esta libertad y no saben emplearla. ¿Es el hombre un ser verdaderamente libre en un país donde se goza de libertad? No, la respuesta es sí, pero también es no. Ahora, ¿cómo algo puede ser positivo y negativo a la vez? Les explico. Sí soy un hombre libre porque el mismo Señor Jesús dijo que si Él nos libertaba, seríamos verdaderamente libres. ¿No fue lo que dijo el Señor? Mas no soy un hombre libre porque aún los hombres que no se encuentran detrás de las rejas están presos, siendo esclavos de su propio pecado. Así que el mensaje que Dios nos tiene en esta tarde va a consistir en ampliar un poquito más estas dos ideas que parecen contradictorias. Sí soy libre, no soy libre. Para entender esta libertad que gozamos en Cristo, tenemos que recurrir a explicar nuestra relación con la ley. Hermanos, mientras que exista pecado, es necesaria la ley. Jesús mismo dijo en Mateo 5, del 17 al 19, que Él no había venido a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. La ley refleja los parámetros de Dios y refrena las acciones de los hombres. Ahora, mire cómo está este mundo en que vivimos, teniendo la ley de Dios, teniendo además leyes judiciales
y sistemas establecidos. Y mire cómo vivimos en este mundo. Ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sufrido, hemos caído víctimas de un crimen? ¿Pueden levantar su mano? Víctima de un crimen, un robo, algo. Bueno, ya las manos son más ahora. ¿Okay? Sí, de alguien que violó la ley. ¿Okay? Alguien que violó la ley y hemos caído víctimas. Yo pensaba que todos iban a levantar la mano. ¿Sabe por qué se los digo? Porque de alguna manera u otra, todos nosotros que estamos aquí hemos sido víctimas de un pecado que ha cometido otra persona. Eso es violar la ley. Eso es violar la ley. Yo no estoy hablando de la consecuencia de mi pecado. Estoy hablando de haber sido víctima de la consecuencia del pecado que ha cometido otra persona. Todos hemos sufrido esto. Imagínese este mundo sin la presencia de la ley. ¿Cómo sería? Un total caos. Un total caos. Por lo que, hermano, la ley es necesaria. Los 10 mandamientos no son las 10 sugerencias. Siguen siendo mandamientos. Este código moral está tan vigente hoy como cuando fue dado en el monte Sinaí. Y vale la pena periódicamente visitarlo allí en Éxodo 20 del 1 al 17. Haga eso periódicamente. Enfréntese a los 10 mandamientos. Hermanos, ¿sabe usted lo que implica todo esto que estamos hablando con relación a la ley? Que al ser yo esclavo del pecado, estamos todos bajo la condenación de la ley. No olvidemos que Santiago 2:10 dice que el que ofende en un punto de la ley se hace culpable de todos. Ahora, ¿cómo es posible ser libre? Si estamos todos bajo pecado, todos bajo condenación de la ley. Bueno, Jesús dijo, escuche las palabras de Jesús. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4 del 18 al 19. Quiere decir que siendo esclavos del pecado, la función que realiza la ley es llevarnos de la mano al Gólgota y ponernos frente a la cruz de Cristo. Esa es la función de la ley. Allí la función de la ley me dice a mí, lo único que yo puedo hacer por ti, pobre pecador, es juzgarte y condenarte. Es lo único que yo puedo hacer por ti. Pero yo te traigo frente a aquel que puede justificarte y puede librarte. ¿Cómo podemos llegar a ser libres? Por medio de Jesucristo, el único. Mire lo que dice, lean conmigo Juan 8, versículo 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Aquí hay promesa con condición. A nosotros nos gusta escuchar las promesas y no le prestamos atención a las condiciones de las promesas. Y en este versículo se encuentran ambas. ¿Ok? Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted no puede ser un discípulo de Dios si no permanece en la palabra de él. Ahora, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo el conocimiento de la verdad nos lleva a la libertad. El permanecer en la palabra de Cristo nos lleva a la verdadera libertad. Quiere decir, estás aquí, te encuentras preso, no sé, hábitos pecaminosos, o atrapado en vicios, en temores, en dudas. Quizás has caído víctima de la desconfianza o de la inmoralidad, o también estás sufriendo de odio y amargura a menudo en tu corazón. Si estás atrapado en todas estas cosas, ven a Cristo, porque Él es el único que te puede libertar. Un cristiano acepta y entiende de manera personal y existencial que Jesucristo murió por sus pecados. Un cristiano confía en ese sacrificio como su única esperanza de salvación. Un cristiano acepta la sangre derramada en la cruz como el precio a pagar por su rescate. Por tanto, un cristiano, una vez hecho libre, el amor y el agradecimiento son ese combustible para una vida de obediencia. Eso lo estuvimos leyendo en Romanos 8, del 1 al 2, y vale la pena repetirlo. Romanos 8, del 1 al 2, ahora que tenemos en nuestras mentes el concepto de libertad. Ahora, pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No le dice usted a eso, aleluya? ¿Sabe lo que es? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es para darle gloria a Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, hermanos, gracias a Cristo, con toda confianza, yo puedo decir, sí soy un hombre libre. Ese es el aspecto positivo. Pero ahora vamos a nuestro segundo punto, que es el aspecto negativo de nuestra deliberación. No soy un hombre libre. ¿No soy libre de qué? Número uno, vamos a presentar dos cosas. Número uno, el estar en Cristo no significa que yo sea libre de la ley. ¿Okay? Libertad no significa transgredir la ley. El hecho que mis pecados fueron todos perdonados, y gloria a Dios por eso, los presentes, los pasados y aún los futuros, no me da a mí una licencia para pecar y para abusar de esta maravillosa gracia. No es licencia. Es más, mire las palabras de Gálatas 5, 13 y 14. Escuche. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo está leyendo ahí en Gálatas 5, 13 y 14? Ve cómo él le está hablando a los cristianos que ya han sido libres en Cristo. Sin embargo, esta libertad no es ocasión para la carne. ¿Ok? Sigue diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, yo no sabía que en la iglesia se podía practicar canibalismo espiritual. Dice, mirad que también os consuméis unos a otros. Quiere decir que puede ser que comience dando mordida y termino comiéndome al hermano, hasta consumirlo. La ley, hermanos, se resume en dos mandamientos, según Mateo 22, 38. ¿Se lo sabe de memoria? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu ser. Pero número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ama usted
Mucho que nos amamos, ¿verdad? Eso lo puede testificar el espejo. Mucho nos amamos nosotros. Bueno, tal como tú te amas, dice el Señor, debes de amar a tu hermano. Fácil de decir, bien difícil de practicar. Pero no olvidemos, aquí no se está tratando de una sugerencia. Si tú quieres, ama a tu hermano. Si te cae bien, ama a tu hermano. Si el hermano te hace regalito, ama a tu hermano. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo, ama a tu prójimo, y es un mandato de todo aquel que profesa a Cristo como su Señor. Por eso, hermanos, qué bueno saber que hemos sido hechos libres. Pero esta libertad no es para hacer lo que yo quiera. Esta libertad no se puede convertir en libertinaje. Jesús nos libertó, pero para poseernos, lo cual ese es el concepto de redención. Él ha puesto su ley en nuestros corazones como un constante recordatorio que somos pecadores, que necesitamos la gracia de nuestro Salvador y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, no nos engañemos. La fe cristiana no es una metodología que ayuda a mundanos desenfrenados y desobedientes a que hagan tal como les venga en gana. No podemos ser inmorales, ni tampoco ignorar los mandamientos de Dios. El Señor dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En otras palabras, ¿por qué tú dices ser discípulo de Cristo y no lo sigues? Dice el Señor en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hermano, Dios nos ha dado un manual de instrucciones, lo que está aquí en la Biblia, para seguirlo y para vivirlo. Nos guste o no, nos incomode o no, las directrices divinas no son para contemplarlas, quedar inmunes o neutrales ante las mismas. Las directrices divinas son para obedecerlas y seguirlas. No podemos ignorarlas y quedar tranquilo creyendo que yo estoy muy bien con Dios. Eso es engañarme a mí mismo. ¿Entiende eso? Yo no puedo justificarme sabiendo exactamente que estoy haciendo lo contrario a la palabra de Dios. No son válidas las excusas si yo no estoy cumpliendo con los mandamientos. Nuestra vida entera debe ser regida por lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a traer a varios ejemplos de entre los muchos que hay. ¿Cómo usted interpreta pasajes como Mateo 16:24? Lo cual, te lo voy a decir, te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. A ver, ¿cómo usted interpreta eso? ¿Qué significa eso para usted como discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Okay? A ver si eso es libertad. Niégate a ti mismo y toma la cruz y sigue a Cristo. ¿Cómo usted interpretaría Romanos 12, el 1 al 2, donde se nos está diciendo, preséntate en sacrificio vivo, renueva tu entendimiento? Pero le voy a poner una más difícil todavía. Una más difícil todavía. Primera de Juan 2, del 3 al 17. Primera de Juan 2, del 3 al 17. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, por eso que no es nada más que acepto a Cristo y ya. No, eso no es así. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es el Señor que le dice a esa persona, el tal es mentiroso.
y la verdad no está en él. Fuertes las palabras del Señor, ¿verdad? A diferencia, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esta palabra, esto que nos están diciendo aquí de cumplir los mandamientos, esto no es nuevo para nosotros. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, lea lo que sigue. Soy libre. Soy libre. Pero el 10 que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero vuelve a repetir la idea por segunda vez. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué usted tiene que decir a ese pasaje? ¿En Cristo tengo yo licencia para aborrecer a mi hermano? Claro que no. Entonces yo no soy libre de hacer aquello que es contrario a la palabra de Dios. Por eso es que, número uno, no soy libre de la ley. ¿Okay? El hecho que estemos viviendo bajo el pacto de gracia no significa que ya están abolidos los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que seguir guardando la ley, porque Cristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y en segundo lugar, ¿okay? No soy libre de la conciencia, hermanos. Yo no soy libre de la conciencia. Mire, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que pertenezco al grupo de los redimidos, a los que fueron comprados por sangre, a ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios que menciona Pedro. Si yo soy de aquellos que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, de los que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Si yo soy una oveja del redil del Señor, de seguro que le va a suceder esto, que en el momento que usted no esté en obediencia al Señor, usted cae preso de su propia conciencia. Y cuando usted cae preso de su propia conciencia, usted no va a tener paz. Usted se va a sentir abrumado, desesperado. Usted se va a sentir angustiado. ¿Por qué? Por lo que usted es. Ahora, si usted no es cristiano, olvídese de todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Pero si usted es cristiano, mi hermano, que no somos libres de la ley y no somos libres de nuestras conciencias. Quiere decir que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad comienza en la redención. Cristo comprándome para poseerme, no para que yo ande por ahí haciendo lo que yo quiera bajo mis propios criterios. No para que el Señor me diga camina por aquí y yo camino por allá y todavía me creo que estoy muy bien con Dios. Eso no es así. No es así. Yo no soy libre para hacer lo contrario a la palabra de Dios.
Hermano, Cristo hizo grandes cosas por nosotros. Él nos libertó del cautiverio del pecado. Él nos libertó de los temores respecto a la eternidad. Él nos libertó de la ley escrita en el corazón. Por eso es Romanos 12, 15 al 16, parafraseándolo, que según la ley escrita en el corazón, la conciencia da testimonio y los razonamientos acusan o defienden hasta el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Cristo es el único que libera mi conciencia. Sí soy libre en Cristo, pero no soy libre fuera de Cristo. Y les digo esto, hay que tener mucho cuidado con la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno persiste en el pecado o en la autojustificación, la conciencia puede llegar a cauterizarse. Y cuando la conciencia se cauteriza y ya no le dicta más por haber permanecido tanto en pecado y siempre autojustificándote, el individuo dice que cae en la peor de las cárceles y se vuelve un monstruo como persona. Fíjense, para que ustedes vean. Así que hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Así que pensando en la libertad de la cual gozamos en este país, sobre todo libertad de asamblea, hasta el día que recibamos un nuevo cuerpo, hasta el día en que estemos en el paraíso gozando ya de un nuevo orden de cosas, hasta ese día tenemos que cumplir mandamientos, someternos a las leyes divinas, sobre todo amar a mi prójimo. A Dios es fácil amarlo. Yo creo que me atrevo a decir que aquí no hay una persona que aborrezca a Dios, ¿verdad? A Dios es fácil amarlo, porque es que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios nos da lo que no merecemos. Y a Dios es fácil amarlo cuando meditamos en Él como creador y proveedor, cuando meditamos en Él como el salvador de nuestras almas, cuando meditamos en Él como esa guía tan definida que nos brinda en este mundo. A Dios es fácil de amarlo, pero al prójimo no. Y ahí es donde está nuestro problema. Pero hermano, esto no es opcional, no es sugerencia, es su mandamiento. ¿Ok? Así que hay que vivir cristianamente, hay que abstenernos del mal, morir a los deseos carnales, en fin, hacer lo que nos dice la Biblia. Yo soy libre, pero para ser esclavo de Cristo. Soy libre para ser esclavo de Cristo. Antes de Cristo, ¿de quién era esclavo? Del pecado. ¿Y qué nos daba el pecado? Bueno, pudiéramos decir deleite, pero con una tremenda insatisfacción y con graves consecuencias. Entonces terminábamos sufriendo. No teníamos paz. Cuando no estábamos en Cristo y estábamos esclavos del pecado y sirviendo todo eso, nos sentíamos así. Sin embargo, después de Cristo, yo vengo a ser su esclavo. Pero hermano, ¿qué mejor amo que Cristo? ¿Usted quiere un mejor amo que Cristo? Porque siendo criatura, siempre tendré que obedecer a algún Señor. Entonces me debo a mi Dios, a mi familia, a mi iglesia. Y lo contrario es perder de inmediato la verdadera libertad. El hecho que existan cárceles no me hace a mí un prisionero. El hecho que existe el pecado y aún en mi carne no quiere decir que voy a permitir que reine y domine la carne. Hermano, yo soy libre de la opinión pública, pero responsable por mi testimonio, ¿sí o no? Yo tengo libertad de expresión, pero no para destruir, condenar, juzgar sin misericordia al prójimo. Yo soy libre de sentir desánimos, pero yo no me voy a dejar dominar por ellos. Soy libre de hablar, de escuchar, de mirar, de actuar, pero yo por todo le voy a dar cuentas a Dios. ¿Y cuál es mi deseo? Sino ser hallado fiel.
Soy verdaderamente libre en Cristo, pero no deseo abusar de su gracia inmensurable. Por tanto, ¿qué soy? Me defino como un siervo libre de Cristo. Termino. Para ser verdaderamente libre de la cautividad del pecado, definitivamente el ser humano tiene que venir a Cristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarlos, tiene que convertirse, si es que quiere ser verdaderamente libre. Hasta que no venga Cristo, esa persona está cautiva del pecado, del diablo y de la condenación eterna por violar la ley de Dios. Pero en Cristo Él nos hace verdaderamente libres. Él precisamente pagó el sacrificio en la cruz para comprar nuestra libertad. Para comprar nuestra libertad y poseernos, para ser de Él. Así que, hermanos, si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que venir a Cristo. ¿Te recuerda del hombre del que le hablé al principio del mensaje? De aquel hombre que prefirió morir antes de ser condenado a cadena perpetua sin fianza y sin probatoria. ¿Recuerda de ese hombre? Quiero decirle que si usted está en sus pecados, usted no tiene por qué morir espiritualmente. Usted no tiene que pagar esa cadena, esa sentencia de muerte. Cristo la pagó por usted. Pero usted tampoco tiene que quedar en cadena perpetua en sus pecados. Si usted viene a Cristo, Cristo le ayuda a romper todos esos hábitos pecaminosos. Pero tiene que venir a Él con deseos de cambiar, diciéndole: Señor, yo no puedo por mí mismo, yo necesito. Piense en el área en su vida donde usted tiene que hacer un cambio, donde usted se siente que usted está preso, donde eso lo está dominando. Presénteselo al Señor y confíe en el Señor, porque si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hermano, no se puede ser libre si permanecemos dentro de las cárceles. Muchas veces el Señor nos abre la puerta sí abierta, como le sucedió a los discípulos. Sin embargo, somos nosotros mismos los que queremos permanecer dentro de la cárcel. Ya le estuve mencionando varias cárceles: hábitos pecaminosos, temores, dudas, desconfianzas, inmoralidades, muchas cosas las cuales nos tienen atrapados. ¿Okay? Así que la exhortación en esta mañana es venir a Cristo y ser verdaderamente libre. Usted sabe que los hay libres, pero viven tras las rejas. Los hay libres y viven tras las rejas. ¿Sabe a quiénes me refiero? Gente libre pero viviendo tras las rejas. ¿A quiénes me refiero? No sé, no tienen ni idea. Los presos. No, me refiero a la gente que vive en Miami. Gente libre detrás de las rejas. Nosotros no tenemos por qué permanecer así. Si estamos en Cristo, Él nos libertará verdaderamente, pero pidámoslo, Señor. Tenemos que estar convencidos que donde se encuentra la verdadera libertad es en Cristo y su justicia. Y como dice 2 de Corintios 10:5, vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué hemos podido aprender, por lo menos de todo este mensaje? Algo yo quiero que ustedes se lleven a su casa. Algo bien pequeño, pero que nunca se olvide. Yo no puedo decir que soy cristiano ignorando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Por lo menos llévense eso. Canalicen eso, mediten en eso, pero yo no puedo decir, profesar: Jesús, tú eres mi Señor, yo soy un discípulo tuyo, yo soy un cristiano, y no obedecer sus mandamientos.
Me va a costar trabajo, me va a costar lucha, va a ser muy difícil, pero es ahí donde yo en oración tengo que pedir continuamente que Él nos libere y permanecer en esa verdad. ¿Okay? El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Qué linda promesa que tú nos dejas en esta tarde, precisamente celebrándose un aniversario más de la independencia de este país, en el cual gozamos libertad de asamblea. Padre, la verdadera libertad está en Cristo. Nuestros corazones se hinchan, Señor, de gratitud por esta libertad que gozamos en Él. Pero enséñanos que esta libertad es conocer la verdad y permanecer en ella. Y es cumplir con tus mandamientos, para entonces ser libre de la condenación de la ley y ser libre de nuestra propia conciencia, Señor, que muchas veces nos atrapa y nos martiriza. Porque en la realidad es que siendo cristianos no podemos estar en paz ni vivir tranquilos incumpliendo con tus mandamientos y no haciendo tu voluntad. Enséñanos el camino de la obediencia. Enséñanos el camino del discipulado. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz día a día y seguirte. Enséñanos a presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio a ti. Enséñanos a renovar nuestro entendimiento. Enséñanos, Dios, a amar a nuestro prójimo. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.